Una emboscada que pasaría a la historia como una de las mayores pérdidas rusas en África. Era un lugar donde campesinos y pastores blandían sus azadas contra hombres entrenados, veteranos de guerra. A veces, Malí vio desfilar vehículos blindados y rifles modernos por sus tierras áridas del norte, y allí fueron consumidos por la fuerza contundente de la guerra. Esta es la historia de un país donde la guerra encontró su residencia y allí acogió a hombres que de ella se sustentaban. Sus almas hicieron un hogar permanente, mientras que sus cuerpos nutrieron la arena estéril. En 2024, el grupo Wagner volvió a ser noticia importante, después de más de un año de misterio sobre su destino tras la insurrección de junio de 2023. Esta vez, las noticias no fueron tan buenas para el grupo, siendo una de las raras ocasiones en que reconocieron una derrota de manera tan clara. No fue en Ucrania, fue en uno de los países a los que llegaron como héroes, Malí. Allí se enfrentaron a quienes muchas veces veo aquí en YouTube referidos simplemente como campesinos con AK-47. Personas que al inicio de la guerra de Ucrania decían lo fácil que era enfrentarse a campesinos con AK-47, pero que es difícil enfrentarse a Rusia, como si fuera necesario hacer esa comparación y ambas situaciones no pudieran ser difíciles y mortales de maneras diferentes. Pues aquí vamos a contar una historia para dar un contexto completo de cómo campesinos con AK-47 derrotaron una vez más a soldados entrenados, muchos provenientes de fuerzas especiales. La historia que vamos a contar aquí es larga. Sin embargo, si solo quieres saber sobre el grupo Wagner, salta los capítulos según están separados. Primero se dará un contexto con un poco de la historia y de algunos actores que fueron protagonistas, pero después se volvieron secundarios en la trama que nos interesa, el grupo Wagner y los rusos. Y cuidado, este contexto se presenta justamente porque existen grupos mencionados como Al-Qaeda y Estado Islámico, agentes del terror y asesinos que no deben ser subestimados. No confundas las victorias presentadas con heroísmo ni nada parecido, sin importar de qué lado estés apoyando en esta trama de alianzas dudosas y objetivos muchas veces ocultos. La historia se desarrolla en la República de Malí, un país africano sin salida al mar, con una larga historia de imperios y reinos hasta llegar al caos actual. Parte de Malí está en la región del Sahel, una extensa franja geográfica que actúa como zona de transición ecológica entre la aridez extrema del desierto del Sahara al norte y la exuberancia de la sabana al sur. Malí fue uno de los imperios más ricos del mundo alrededor del año 1300 después de Cristo, estando en la ruta transsahariana de comercio. Era uno de los grandes centros del Islam y de riqueza en África, hasta que fue dominado por el imperio Songhai 200 años después. Como no existe imperio que no caiga en la historia, Songhai cayó ante el sultanato Saad en 1591. Las rutas comerciales de la región perdieron mucha importancia después de que los europeos empezaron a crear rutas de navegación. Pero Malí todavía tenía su relevancia, tanto que los franceses llegaron a finales del siglo XIX y se quedaron. Obviamente, ningún estado europeo podría pasar por ese proceso de dominación sin cometer algunos crímenes. Pero entonces comenzaron las primeras revueltas en el norte. Y después otros grupos se unirían al caos de la guerra, tratando de aprovecharse. Es necesario tener en mente que estos grupos fueron victoriosos en algunos momentos, aliados en otros o incluso enemigos, todo dependiendo de cómo soplara el viento por el Sahel. Aquellos llamados peyorativamente campesinos de acá en Afganistán, Medio Oriente o África son hombres endurecidos por la larga historia de conflictos de sus naciones o por el propio ambiente inhóspito donde sus almas son forjadas. Entre ellos estaban los tuaregs,
Viviendo desde hace años en los bordes del Sahara como pastores, pero también como combatientes, ellos se rebelaron contra el gobierno de Malí con la intención de tomar el norte del país. Liderados por el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad y veteranos de la guerra en Libia, los tuaregs iniciaron una revuelta en 2012. Tomaron el control del norte, declarando la zona independiente como el estado de Azawad. En una situación nada buena, surgieron nada menos que los grupos que más tarde se unirían para formar Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslim, o Jenin, nada menos que una rama de Al-Qaeda en la región. En ese entonces, esos grupos terroristas aún estaban divididos con nombres como Ansar Din o Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Tan pronto como el gobierno perdió la batalla del norte, Jenin se rebeló contra los tuaregs con su objetivo de dominación e implantar la Sharia o grupo de leyes de la tradición islámica. Esos eran grupos entrenados en combate de guerrilla e insurgencia. El terror que provocaron en otras partes del mundo llegó a la región del Sahel y a otros países africanos. Al-Qaeda en el Magreb Islámico, o Al-Qaeda en el Magreb Islámico, hizo que Argelia sufriera con su presencia durante años. Una patrulla militar que avanzaba por la carretera fue sorprendida tan violentamente que algunos cadáveres sangraron en el asfalto casi instantáneamente, mientras los sobrevivientes rodaron y corrieron para buscar protección. Los hombres intentaron responder con sus rifles apuntando en la dirección de donde venían los disparos, pero poco a poco los yihadistas de Al-Qaeda en el Magreb Islámico eliminaron a quienes representaban la mayor amenaza y comenzaron a acercarse para eliminar a quienes aún no habían huido. Avanzaron hasta que no quedó ninguna resistencia. Los explosivos improvisados eran una estrategia básica de los terroristas. Hacían que el asfalto se elevara violentamente frente a los autos. Los disparos de los rifles eliminaron a quien consideraban un enemigo. Los combatientes venían después para recoger el botín. El inicio de los combates era repentino. No había aviso para los rifles, haciendo que los proyectiles se hundieran en los hombres en patrulla. El carro detenido se volvió un blanco fácil. Los militantes corrieron hacia su botín, grabando el horror del ataque. Partieron con sus grupos de guerra y señales de victoria. Ninguno de esos objetivos tenía cómo reaccionar. La tormenta de metal atravesando la carrocería del vehículo pronto encontró la sangre de los hombres. La desesperación llevó el carro hacia el barranco, de donde recibió aún más disparos de las AKs. Esos disparos continuaron hasta que no quedó ningún movimiento dentro de la camioneta. Los yihadistas se acercaron para asegurarse de que la muerte se había llevado todas las almas dentro del vehículo y luego vinieron por su botín. Estos videos eran solo ejemplos de los métodos de Al-Qaeda, que más tarde serían usados contra otras tropas. Pero nada podría ser tan malo que no pudiera empeorar. Al-Qaeda, representada por Dini en la región de Malí, sentía el poder entre los dedos, marchando para imponer su versión del Islam. Entonces surgió otra amenaza, emboscando a Al-Qaeda en Azawad. Rifles y ametralladoras inundaron el ambiente con el olor a pólvora y los pequeños truenos de los proyectiles volando. Los militantes fueron rápidos cubriendo el territorio. Los hombres de Al-Qaeda intentaron esconderse en la maleza, pero fueron atravesados por los proyectiles. Ese era el brazo del Estado Islámico en la región del Sahel. Era más terror instalándose en Malí. Eran grupos que se mezclaban, entre ellos los Tuareg traicionados por Al-Qaeda, que más tarde sería representada por DINIM. Enfrentando tantos problemas, el gobierno de Malí decidió pedir ayuda internacional, que llegó con la presencia de las tropas francesas y después de los rusos. Francia llegó antes que los rusos, comenzando la Operación Serval en 2013 y más tarde fue sustituida por la Operación Barkhane, que sería mucho más amplia en el combate al terrorismo en Malí. Las tropas francesas entraron en conflicto con los insurgentes, principalmente enfocándose en los terroristas. Eran combates duros dentro de las ciudades, con sus blindados moviéndose por un terreno lleno de civiles que podrían terminar convirtiéndose en objetivos. Era difícil definir dónde estaban los enemigos y los blindados no siempre eran señal de seguridad. Las tropas malienses acompañaron a los franceses en los combates por las esquinas.
Los heridos surgieron entre ambos lados, siendo llevados fuera del combate que persistió con los disparos de AKs o fusiles Fama. Las tropas francesas avanzaron por el país usando las armas disponibles para silenciar los rifles terroristas. Sus helicópteros y drones despegaron para dar cobertura a los soldados en sus avances cuidadosos en tierra. El helicóptero Tigre disparó sus misiles contra los enemigos, destrozando los cuerpos de quienes intentaron esconderse en las áridas montañas del norte. Los misiles franceses explotaron en muchas de las instalaciones donde los líderes enemigos se escondieron. Con el tiempo, muchas figuras importantes fueron destrozadas por las explosiones de los militares de Francia o de grupos aliados. Adnan Abu Walid al-Sahrawi, líder del Estado Islámico del Gran Sahara, fue uno de ellos. Abu Musad Abdel Wadud, emir de Al-Qaeda, fue otro consumido por las llamas. Nada de eso significó que fue fácil enfrentar a los campesinos de Akkar. Una bomba explotó un blindado francés en la calle, obligando a los soldados a arrastrar a los heridos para ponerlos a salvo en medio de la emboscada. El humo seguía saliendo de la máquina, mientras los hombres intentaban buscar a los enemigos y rescatar a quien aún no pudiera moverse. La situación se volvió tensa, con soldados heridos siendo atendidos en la protección improvisada detrás de un muro. Los franceses lograron evitar bajas aún peores hasta que llegaron los refuerzos. El rescate los alivió de la destrucción segura. De cierta manera fue un día de suerte. La dificultad de combatir a los terroristas y la timidez de los franceses para entrar en combates más duros empezó a enfurecer a un sector del gobierno. En 2015, Francia logró un acuerdo de paz con los tuaregs. Era una de las prioridades intentar acuerdos de paz para generar estabilidad. El evento fue aclamado por la Organización de las Naciones Unidas y el grupo de Prigozhin desempeñó un papel significativo en su negociación, junto con otras entidades del gobierno. Después de eso, hubo más problemas por allá, pero volvamos a Mali. El grupo Wagner, una empresa de mercenarios rusos también conocida como los músicos o la orquesta, era utilizado por el Kremlin como una estrategia para estar presente en varios países sin marcar la presencia oficial de Rusia en la región. Estaba estrictamente ligado al Kremlin, aunque en ese entonces no lo declaraban abiertamente. Empleó una estrategia triple para expandir su influencia. Inicialmente manipuló la opinión pública mediante campañas de desinformación y contraprotestas en senados para reforzar la imagen del gobierno objetivo. Simultáneamente, Wagner aseguró ganancias financieras adquiriendo concesiones en sectores lucrativos, principalmente en la minería de metales preciosos, muchas veces a través de empresas afiliadas. Finalmente, el grupo cultivó lazos estrechos con los militares del país anfitrión, ofreciendo entrenamiento, servicios de consultoría, seguridad personal y apoyo contra la insurgencia como un camino hacia una integración y control más profundos. En 2020, el coronel Assimi Goïta y los militares realizaron el primero de sus golpes de estado. Se instaló un gobierno provisional, pero en 2021 hubo un nuevo golpe en el que el coronel fue nombrado presidente de Malí. El embajador francés fue expulsado del país y los franceses, en difíciles negociaciones con un gobierno que no tenía fecha para volver a la democracia, decidieron retirarse. En ese tiempo el grupo Wagner ya estaba en actividad. Los mercenarios se movieron hábilmente dentro de Malí. Llegaron armas rusas y fueron recibidas, incluyendo helicópteros Mi-24 y Mi-8 y cazas Su-25. Además, los drones turcos Bayraktar TB2 surgieron para imponer su presencia en los cielos de Malí, a un costo de $5 millones. Podían volar hasta 222 km por hora durante hasta 27 horas, llevando una buena variedad de misiles. Las tropas del grupo Wagner descendieron de sus helicópteros bajo el denso polvo del Sahel, comenzando sus avances para tomar las posiciones de los Tuareg. Uno de los objetivos era llegar a la ciudad de Kidal. Los enemigos ya los estaban esperando. Las manos tensas sostenían las AKs, observando hacia dónde avanzaban los rusos y sus hombres entrenados. Las ametralladoras resonaron una vez más en el Sahel, buscando carne rusa para destrozar.
armas improvisadas en camionetas, apuntaron a helicópteros y blindados del grupo Wagner. Los drones estaban activos en los cielos del Sahel. Los tuaregs incluso los vieron, pero fue demasiado tarde cuando fueron alcanzados por el ataque. Los ataques del grupo Wagner y de las tropas malienses fueron aumentando en cantidad y dejando columnas de humo que llevaban al cielo las señales de que los rusos estaban avanzando sin timidez. Los drones Bayraktar patrullaron el firmamento en busca de los enemigos, observando hasta esperar el momento adecuado para disparar contra las tropas reunidas. Los golpes fueron minando las fuerzas insurgentes de los Tuareg y los combatientes de los grupos terroristas de Nin o del Estado Islámico. Uno de esos grupos intentó llegar desde la frontera con Níger, acercándose en grupos de motocicletas. Las cámaras de los drones apuntaron en cuanto llegaron a su destino, mostrando dónde debía impactar el misil. El fuego dispersó cualquier posibilidad de que alguien sobreviviera al ataque. Las cosas parecían ir bien para el grupo Wagner en Malí en 2021 y 2022. Durante la guerra de Ucrania, poco cambió para los mercenarios allá. Pero entonces, a mediados de 2023, Prigozhin hizo su insurrección. Él incluso regresó a África después de los eventos, pero en cierto momento fue en los cielos de Rusia donde su avión fue derribado, acabando con casi toda la dirigencia del grupo Wagner y mostrando los problemas que aún podrían enfrentar. La presencia del grupo Wagner continuó en el Sahel. Hubo cierto pánico entre los hombres después de los eventos entre junio y agosto de 2023, pero después la situación empezó a estabilizarse. El grupo Wagner cayó en una zona oscura nuevamente, con poca información sobre el grupo, mucha de ella frecuentemente contradictoria. Su bandera apareció en Kidal, ciudad retomada de los tuaregs, en noviembre de 2023, en un combate que posiblemente mató a uno de sus líderes, a Ghal Ag al-Mahmoud. Los rusos tomaron una buena parte del grupo Wagner y lo transformaron en el Cuerpo África en ese periodo. La operación de los músicos debería continuar. Wagner demostró ser hábil para asegurar concesiones lucrativas de recursos naturales en todos los países en los que operó. Estos emprendimientos no solo financiaron sus operaciones, sino que también generaron ganancias sustanciales. Informes indicaron que Rusia acumuló más de 2,5 mil millones de dólares solo en oro africano en apenas 2 años. Algunos decían que era un pago justo, otros decían que era mentira que los rusos lo hicieran así. Y otros más decían que era otro país sacando recursos naturales de África mientras interfería en la política y mantenía a grupos autoritarios en el poder. Pero no toda la gloria dura para siempre, surgieron problemas. Todo comenzó con la polémica de los franceses por una grabación de dron que mostraba a tropas asociadas al grupo Wagner enterrando cuerpos de civiles muertos durante los combates. De hecho, empezaron a surgir muchas denuncias. Las fuerzas combinadas de militares regulares y mercenarios del grupo Wagner rodearon la aldea de Moura durante 4 días, perpetrando una masacre indiscriminada contra civiles en medio de su ataque a los enemigos. Se estimó que al menos 300 personas fueron ejecutadas. El grupo Wagner fue implicado en varias masacres de civiles en Malí. En marzo de 2023, al menos 35 cuerpos fueron encontrados quemados en la aldea de Danguereo Toro. Y poco después, 33 civiles, incluidos 29 ciudadanos mauritanos, fueron asesinados en la región de Ségou. Además, el grupo fue asociado con la violencia contra civiles en Diábale, Nampala, Sofara y Bone. A principios de septiembre y a finales de octubre, los mercenarios del grupo Wagner fueron acusados de violación, robo y robo de ganado. Toda la violencia ayudó a los grupos yihadistas, como en el caso de Dinin, que afirmó haber recuperado parte del ganado robado, lo que le aseguró simpatía. Sí, esa organización que llegó a matar a 132 personas en Dia Salagou por supuestamente colaborar con el gobierno, logró usar al grupo Wagner como propaganda. De hecho, los informes mostraron que la violencia aumentó después de la llegada de los mercenarios.
Tanto las muertes de civiles como el total de muertes por violencia política organizada registradas en los primeros 6 meses de 2022 superaron los números registrados en todo el año de 2021. Comenzaron a circular más imágenes que mostraban a admin avanzando contra bases de las Fuerzas Armadas de Malí en grandes grupos que rodearon a los soldados. Los drones captaron imágenes de los ataques con autos que explotaron cerca de los grupos de militares. Poco después, los combatientes de admin avanzaron en grandes grupos y a campo abierto, muchas veces siendo abatidos, pero con un movimiento continuo y decidido contra los enemigos. En un ataque en Acarane, la base fue tomada y muchos equipos y municiones se perdieron para el grupo. La presencia de Wagner no impidió ninguno de estos ataques, incluso con los yihadistas afirmando haber derribado un helicóptero de los mercenarios cerca de Según. La violencia que el grupo Wagner entregó la recibió de vuelta en forma de ataques terroristas. Hombres bomba entraron en lo que supuestamente sería una de sus bases en Sebar. Fueron detenidos después de algunas explosiones. Poco después, surgieron noticias de que uno de los helicópteros de los mercenarios fue derribado. Las fuerzas malienses continuaron atacando las concentraciones de combatientes de Dinim usando los drones Bayraktar. Los yihadistas no parecían estar acostumbrados todavía a la idea de ser perseguidos por estas amenazas aéreas, manteniendo tropas cercanas y en gran concentración. El castigo de los cielos caía sobre ellos con el fuego capturando las almas y enviándolas a sus prometidos paraísos. Combatir a los yihadistas con fuego, sin embargo, no los inhibía. Ellos salieron de las llamas, avanzando hacia sus ataques de infantería ligera contra las bases malienses, sin preocuparse por su propia seguridad. Los rifles tronaron dentro de lo que serían posiciones seguras de los soldados. La llegada de estos hombres era repentina y no había dron que protegiera a los militares. Incluso bases con blindados vieron a los yihadistas acercarse en sus camionetas, apuntando las AKs con los cañones calientes por los disparos sucesivos. Los cuerpos de los soldados quedaron en el camino, mientras los combatientes de admin se extendieron por la base, dominando todo y luego partiendo con su botín. Puede parecer que eso no era problema del grupo Wagner en algunas ocasiones, pero el 4 de marzo de 2022, Odinim inició un contraataque matando a más de 40 militares en un cuartel en Mondoro. El grupo declaró públicamente que el combate fue una represalia por la masacre de Dogobul, culpando tanto a los agentes malienses como al grupo Wagner por al menos 35 civiles muertos, cuyos cadáveres fueron encontrados quemados. Notablemente, las fuerzas del grupo Wagner estaban presentes en el área del cuartel de Mondoro durante el ataque de represalia, pero no lograron apoyar a las tropas malienses. Se ha hablado mucho sobre admin, pero el Estado Islámico también presionó con sus yihadistas. Uno de los drones de reconocimiento Orlando de los mercenarios fue destruido por combatientes de ese grupo. Sumando el caos a todo esto, todas esas organizaciones lucharon entre sí, tanto así que los tuaregs intentaron impedir el paso del Estado Islámico por Menaka. Eso fracasaría con el cerco a la ciudad siendo posteriormente levantado por los yihadistas. Los tuaregs persistieron con sus ataques también, tomando bases militares en el norte, aunque los tanques del gobierno estaban ahí para intentar detener el avance enemigo. En uno de los casos, se dijo que uno de los aviones de combate de las fuerzas malienses fue derribado en los enfrentamientos. Incluso uno de los campos tomados sería una base de la Organización de las Naciones Unidas que fue entregada a los malienses después de la partida de los franceses. Los tuaregs no estaban dispuestos a tolerar la presencia del grupo Wagner. Surgieron rumores de que habían declarado la guerra a los mercenarios, demostrando su fuerza en grandes convoyes. Se lanzaron cohetes contra las bases de los rusos, pero ninguna de las partes reportó daños. Pronto se anunciarían problemas aún mayores. La inestabilidad en Malí persistió en 2024, con el gobierno apoyado por el grupo Wagner, controlando solo parte del territorio, principalmente en el sur y el centro.
A pesar de los recientes avances en las regiones del norte, incluyendo la captura de Kidal y Abebara, vastas áreas permanecieron fuera del control estatal, especialmente aquellas habitadas por los tuaregs y reclamadas por el movimiento de coordinación Azawad. Desde el 20 de julio, los enfrentamientos se intensificaron, con nuevas ofensivas de las Fuerzas Armadas de Malí. La aldea de Inafarak fue objetivo de una operación militar, pero la situación en el lugar permaneció tensa. Simultáneamente, una columna militar maliense equipada con vehículos blindados y ligeros avanzó en dirección a Tim Sawatin, indicando una escalada en los combates en la región. La situación en el norte se agravó aún más con la ocupación de Bolguisa por las Fuerzas Armadas malienses. La toma de esta ciudad, considerada estratégica por los separatistas de Azawad, desencadenó una nueva ola de refugiados e intensificó los enfrentamientos. La crisis humanitaria, a su vez, llevó al ejército argelino a reforzar su presencia en la frontera. Las fuerzas malienses y el grupo Wagner se enfrentaron a una feroz resistencia de los separatistas de Azawad, lo que los llevó a pedir apoyo, ya que los tuareg comenzaron la movilización, reuniendo cerca de 1000 combatientes para defender la ciudad y la minería de las áreas cercanas. Pocas tropas de refuerzo pudieron alcanzar a los militares, pero entre el grupo ahora formado estaba el comandante del 13º destacamento de asalto del grupo Wagner, Sergei Shevchenko. Nikita Fedyanin, combatiente y propagandista conocido por el canal Grey Zone, era el primer otro entre ellos, voluntario del grupo Wagner, veterano de Siria y Ucrania. Él sabía qué esperar de África. Mientras se movían, rodeando la carretera principal, un vehículo fue dañado por un explosivo improvisado en el camino del valle de Itamazahart, a 40 kilómetros de la frontera argelina. Eso no hizo que Shevchenko abandonara la campaña. Ni él ni Fedyanin se impresionaron por eso. Fue el 25 de julio cuando la guerra se hizo presente en todo su caos en Tsayantin y puso a los hombres en estado de tensión. La columna del ejército maliense, apoyada por Wagner, estaba a 20 kilómetros de la ciudad cuando el fuego rompió la calma del desierto. La naturaleza quiso que la sangre se dispersara de ambos lados, impidiendo que los músicos y los militares usaran sus drones y aviación. Los tuaregs intentaron atraer al grupo Wagner hacia los desfiladeros estrechos cercanos, donde seguramente la columna sería aniquilada. Los yihadistas de Nimes también estaban esperando allí, uniéndose a los tuaregs en las alianzas que el odio en común generó en la región. Shevchenko no se dejó engañar por su estrategia. Hizo que la columna rodeara por el este, avanzando y evitando el peligroso combate en ese estrecho. Por la noche, los disparos cesaron debido al estallido de una tormenta de arena y los combatientes de Azawad se atrincheraron a 7 kilómetros de Tzotin. Al día siguiente, 26 de julio, la mañana resurgió con fuego y sangre, volviendo a ser los protagonistas del espectáculo de la guerra en el desierto. La aviación y los drones aparecieron para intentar acabar con las voluminosas tropas que se formaron, pero no fueron capaces. La columna del grupo Wagner prosiguió en medio del calor del sol y del fuego de los tuaregs y yihadistas. Fuentes discrepan, algunos mencionan emboscadas. Otros dicen que el grupo Wagner se embriagó de soberbia con su propia fama y envió un grupo de reconocimiento para enfrentar a los campesinos de acá. El primer vehículo de la columna pasó por una mina. La columna de humo se formó en el desierto y la sangre goteaba en la arena cuando pedían ayuda en vez de iniciar la retirada. Los hombres de Adnindas cargaron sus proyectiles contra los mercenarios. Los heridos aparecieron, para quienes se llamó a un helicóptero Mi-24 que no resistió a los ataques y terminó cayendo en Kidal, aunque los rusos de la tripulación sobrevivieron. Un Mi-8 tuvo el mismo destino, explotando en el desierto y consumiendo a sus pilotos. Shevchenko siguió para ayudar a sus hombres, con Fedyanin a su lado. Las manos estaban firmes en la sacaza mientras avanzaban bajo el fuego de los yihadistas. El ataque brutal comenzó poco después, poniendo a toda la columna en posición de defensa. Shevchenko debió haber maldecido en ese momento, pues los mercenarios cayeron en una emboscada clásica con minas, que fue ampliamente utilizada por los mujahidines afganos contra el ejército soviético en la década de 1980.
Los yihadistas retrocedieron y dejaron que los tuaregs aparecieran. Ahora casi 100 mercenarios y militares malienses estaban atrapados en ataques por dos sectores. En ese momento, los drones Bayraktar no estaban ahí para ayudarlos. Fedianin cayó ese día, a los 29 años. Estaba en el lugar para recopilar información y no como combatiente, pero tuvo el mismo destino que tantos otros, con el rifle en la mano. Shevchenko envió su último mensaje por radio. «Somos 3, seguimos luchando», gritó. Los disparos pusieron fin a su transmisión. Se estimó entre 80 y 100 el número de muertos ese día en una de las mayores derrotas del grupo Wagner. Uno de los mercenarios quedó tirado entre los cuerpos, tal vez fingiendo estar muerto o aturdido por alguna explosión. Al ser pateado por los tuaregs, despertó confundido e hizo que los enemigos se alejaran asustados. Con la mente perturbada por el horror que vivió, intentó lanzar una piedra contra uno de los tuaregs, quien respondió con disparos. Poco después era solo un cuerpo sin alma en el desierto. Lo que fue una poderosa columna con soldados experimentados y refuerzo local se convirtió en un mensaje para el mundo de que la guerra Rumali era más mortal de lo que cualquiera podría imaginar y que el odio de algunos grupos podía evaporarse fácilmente ante la necesidad de atacar a quienes detestaban aún más. Algunos hombres terminaron como prisioneros, pero fueron intercambiados poco después. La derrota fue reconocida en grupos de redes sociales asociados a los mercenarios rusos y las historias cambiaron constantemente sobre el número de contratistas realmente presentes. El grupo Wagner y los militantes malienses juraron venganza, lo que puede significar que no fueron pocos. Su ataque aéreo cayó sobre uno de los puestos de combate de los tuareg con reportes de hasta 40 muertos. Fotos y conversaciones en redes sociales afirmaron que había ucranianos en el lugar que habrían recibido ayuda. Sin embargo, además de fanfarronadas o teorías de conspiración, nada fue confirmado. Uno de los grupos de redes sociales pro-Bagria incluso afirmó que no había ucranianos. Así, el desierto se alimentó de sangre rusa en julio de 2024. Eso en un país dividido con 13 idiomas oficiales, yihadistas y la esclavitud como parte integral de algunas culturas. Nada de eso afectaría a las intenciones rusas de permanecer en el lugar ni el poder que ejercerían sobre la política de Malí. Era solo un país más entre tantos otros que interfirieron militarmente, ayudaban a mantener un régimen militar en el poder y recibían parte de los recursos naturales como retribución. Nada nuevo en el frente africano, además de algunos cuerpos pálidos pudriéndose bajo el sol del Sahel.